empezar a grabar. Ok. Bien, ahora lo que vamos a ver, una vez que ya entendemos estos conceptos básicos, los vamos a tratar de integrar, ¿ya? Los vamos a tratar de integrar en una visión, digamos, global, ¿ya? Y relacionado a cuándo hablamos de, o sea, ¿por qué hablamos de sensación y percepción? ¿Ok? En ese sentido, la sensación, nosotros había un estímulo externo, ¿no es cierto?, que era una energía, y que esa energía, según un umbral, generaba una activación en un órgano sensorial, ¿ya? Y esa activación en el órgano sensorial la recibían células receptoras, que generan después que después se transducen para pasarse a estímulos electroquímicos, que es el idioma que habla nuestro cerebro, para luego hacer un procesamiento subcortical y otro cortical. Ese es el proceso de la sensación y percepción en general, que es el que vamos a ir viendo ahora. ¿Ya? Vamos a trabajar más bien con 3 ejemplos. Voy a trabajar con ustedes con visión, ¿ya? Audición, y me gustaría considerar también olfato, porque tiene algo bien como singular, digamos, lo del olfato. ¿Ya? En este contexto, no es que yo no les vaya a preguntar sobre el sentido del tacto, lo que pasa es que no voy a, lo que un poco hablamos la vez que trabajamos estos talleres, era que se va a preguntar la visión global, no tienen que saberse, digamos, específico, por ejemplo, la zona del nervio, no sé, del nervio vago que hace tal cosa, no, pero sí tener idea de cuáles son las estructuras subcorticales que se ven implicadas y las estructuras corticales. Y en este sentido, chicos, el texto sobre todo profundiza en visión, audición y algunos elementos para hablar sobre el olfato, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que tener claro acá? Primero, ¿cómo se llama el órgano sensorial? El órgano que recibe o se reactiva frente a ondas lumínicas es el ojo. El oído se activa, el órgano sensorial, que es el oído, se va a activar si es que recibe una energía mecánica con un umbral determinado. El olfato se va a activar frente a elementos químicos, sustancias químicas que tienen, por ejemplo, los perfumes, los olores, ya como los perfumes, las colonias, etc. ¿Ya? Los olores tienen tienen partículas, ¿ya? Y que son químicas y que de alguna manera lo que hace nuestra nariz, ¿ya? Es poder, por sus células receptoras, recepcionar estos estímulos químicos para después traspasarlos a estímulos electroquímicos. En el gusto pasa lo mismo, que son ciertos corpúsculos que tenemos, no son corpúsculos, perdón, son receptores que tenemos a nivel de la lengua, ya ahí mismo dice qué tipo de sentido de gusto tenemos, salado, dulce, amargo, samika, hay uno que es japonés que ahora se ha descubierto, ya, pero incluso sabemos en qué áreas de la lengua uno puede tener esos distintos umbrales, esas distintas células receptoras según, digamos, si el sabor es más dulce o más salado o amargo, ¿ya? Etcétera. Y a nivel de la piel, la verdad es que nuestro órgano de la piel, ya que nuestra dermis, o sea, todo, tiene una cantidad de receptores externos muy grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque por medio de ellos podemos, por ejemplo, están distribuidos de una manera que nos permite poder tener, por medio del tacto, la estimulación externa. Por ejemplo, poder saber que cuando tocamos una superficie, ya esa información ya entra por los receptores de la piel para después nuevamente traducirse y pasar a decir, oh, esto es suave. Pero cuando yo digo, oh, esto es suave, ya estoy en un sistema de percepción. ¿Ya? Bien, en este contexto, ya vamos a sacar esa, esto habla un poco de lo mismo, lo que dice un poco esta diapositiva, que es bien interesante, muestra el proceso en general.
habla del órgano, ¿ya? En el sentido, ¿cuál es el órgano sensorial? El concepto de sentido, y en este caso, chicos, lo que estamos más trabajando a nivel sensorial son los estereoceptivos, ¿ya? ¿Por qué lo planteo? Porque dentro de los sentidos tenemos algunos que son externos, que son estas energías que nosotros recepcionamos, ya sea por nuestra audición, los ojos, la nariz o la boca, ¿ya? Y todo el cuerpo, pero también hay unos que son propioceptivos y que son internos, que tienen que ver, por ejemplo, con el equilibrio, con la temperatura, ¿ya? Con ese equilibrio, temperatura, el dolor, ¿ya? Si bien el dolor es un estímulo externo, la sensación del dolor también tiene elementos que son de vías internas de nuestro cuerpo, ¿ya? Y esto nos permite, por ejemplo, sentir el dolor de algo externo, pero también de algún órgano interno de nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, los dolores de guata. Esa es una estimulación que se produce sensorial y que genera una respuesta en nosotros, pero es propioceptivo, no exteroceptivo, ¿ya? ¿Ok? Ahora lo que estamos viendo sobre todo son los exterioceptivos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice primero que tenemos este órgano, ¿ya? Donde se recibe esa información por medio de células receptoras, ese concepto es bien importante. Células receptoras, que por ejemplo en los ojos son los conos y los bastones, por dar un ejemplo. Luego, esas células receptoras generan un cambio, ese estímulo, perdón, hace un cambio de permeabilidad en la célula receptora, ¿ya? Por este estímulo sensorial, y va a modificar la membrana para transformar, digamos, esa energía que es de la célula receptora en una energía electroquímica que permita ya generar un potencial de acción a las neuronas aferentes, ¿ya? Cuando hablamos de neuronas aferentes, son neuronas sensitivas, ¿ok? Entonces, en este proceso, por ejemplo, si es de los sentidos en sí siempre van a pasar por el sistema nervioso, por lo menos por el sistema nervioso periférico, ¿ya? Y el central. ¿Ok? Dentro del periférico están, acuérdense, muy general, los nervios sensitivos y los nervios motores. Entonces, en esta transducción sensorial, por ejemplo, si estamos en un estímulo lumínico, tenemos estas células receptoras que son los conos y bastones, que se activan frente a los cambios de luz. Digamos, esa energía lumínica va a hacer un cambio de permeabilidad en las células receptoras, que son estos conos, y va a producir ya a las células, digamos, a las células ya neuronas, un potencial que le permita generar un potencial de acción, ¿ya? Y ese potencial de acción se hace desde las neuronas que son sensitivas, que también se llaman aferentes, ¿ya? Porque estamos recibiendo la información. Entonces, la transducción es importante entender que hay, desde los sentidos, hay una célula receptora que recibe este estímulo sensorial, ya sea visual, auditivo, kinésico, ya, o químico, que puede ser del olfato o del gusto, pero ese estímulo sensorial va a modificar una membrana, un potencial de membrana, que va a permitir a esa célula receptora generar un potencial, traducir, digamos, esta energía en un potencial de acción a las células que son sensitivas ya del sistema nervioso periférico, ¿ok? Luego que pasa por el periférico, llega a las estructuras subcorticales y por eso se habla de un procesamiento subcortical. Acá todavía no le damos una integración y no le damos una representación a ese sentido, solo estamos diciendo que sigue un camino después de pasar por la parte del sistema nervioso periférico, llega al sistema nervioso central y empieza, y el central, la parte que tiene que ver con el encéfalo. Y en ese encéfalo primero empieza un procesamiento subcortical, ya que ahí yo les puse en general de qué se trataba, ¿ok? Que tiene que ver con estructuras como troncoencefálico, hipotálamo, tálamo, ¿no es cierto? Hipocampo, amígdala, etcétera. Y un procesamiento cortical que pasa primero por la corteza sensorial primaria,
para luego áreas de asociación secundarias y terciarias que también son llamadas multimodales, supramodales o de integración. Y ahí, cuando tenemos estos procesamientos, sobre todo terciario, porque implica más de una modalidad, ¿ya? Esa es multimodal, pero además es integración con otras áreas del cerebro, ya se produce la interpretación, que es la percepción de ese estímulo. O sea, que lo podemos clasificar, darle un nombre y decir, ya, esto por ejemplo, que yo le estoy diciendo, esto es un cerebro, ¿ya? Pero tuvo que hacer todo ese procesamiento, mi área visual, para llegar, todo este procedimiento, para poder llegar a decir qué es lo que era. No sé si me están entendiendo hasta ahí. Ok, súper. Ya, si tomamos podemos tomar estos elementos de visión. Como les digo, no es importante aprendérselo de memoria, pero sí saber por lo menos las células receptoras que son de la visión y de la audición, que son las que más se utilizan. Si vemos acá, aquí hay todo un procesamiento visual, ya que en el fondo es mucho más complejo, ya porque uno es como una cámara y se da vuelta la imagen. Pero en el fondo, ¿por qué me sirve esta lámina? Para mostrarles un poco el camino visual. Afuera, en la manzana, ¿no es cierto? Pero esos colores, nosotros le llamamos colores, porque en realidad es una estimulación lumínica, que es como píxeles. Ya es como cuando ustedes estuvieran en el computador haciendo píxeles, pero se ve toda la imagen, pero en realidad si uno hace un zoom, son puros píxeles. Entonces así lo recibe también nuestro cerebro. Entonces cuando hacemos este campo visual, ya, en nuestro campo visual tenemos una característica que tiene que ver también con algo evolutivo, ¿ya? Y es que nosotros nuestro mayor procesamiento de atención lo tenemos en lo visual y en lo auditivo, ¿ya? Porque eso nos permitía, bueno, en el olor igual, pero en el que más ha estudiado porque es el que más usamos, ¿ya? En general, digamos. Entonces, lo que pasa es que tú en una... Voy a tratar de ver si puedo sacar el lápiz. Ah, no, aquí está la manito. Ya. ¿Se ve la manito? Ahí. Chicas, chicos, ¿se ve la manito? Díganme si se ve la manito. No se ve. Oh, vamos a ver con el puntero. Se ve la flechita. La flechita sí se ¿Sí? ve. ¿El puntero se ve? Sí. Súper, ya. Quiero que se fijen en lo siguiente, y háganlo ustedes también con su ojo. Miren hacia, fíjense que sus ojos no solamente miran hacia adelante, también pueden mirar hacia los lados, ¿sí o no? A menos que tengan vista de caballo. Pero generalmente uno puede mirar hacia adelante y hacia los lados. Y de hecho, su forma ocular, si ustedes miran hacia el lado izquierdo, sus ojos, pueden mirar para los ojos, los pueden mover para el lado izquierdo, en el centro y hacia la derecha, ¿ya? E incluso yo puedo hacer un movimiento ocular de dar vuelta como los ojos en círculo, que seguramente no lo hago, pero según yo lo estoy haciendo, ¿ya? ¿Ok? De hecho, movemos los ojos sin darnos cuenta. ¿Qué nos permite? Fíjense que nosotros tenemos un campo visual monocular, se dice porque es solamente hacia una parte, pero también un campo bicular, que significa el poder tener lo que se llaman los campos visuales, ya del lado derecho y los campos visuales del lado izquierdo. Es decir, que cuando miramos, nosotros podemos mirar con la atención de un objeto, pero estamos mirando también todo lo que está pasando alrededor, ¿ok? Y eso un poco tiene que ver con lo que hablábamos en algún momento en alguna clase de las gestalt, de esto de la figura y el fondo, ¿ok? El que nosotros podamos hacer eso te implica como varias habilidades a nivel visual que tiene que ver con poder hacer figura y fondo, o sea, poner contraste entre los más, por ejemplo, lo más luminoso y lo menos luminoso, ¿ya? Tenemos la capacidad de poder mirar, digamos, tridimensionalmente, que miremos con colores, además,
pero todo eso que hacemos y que al final le damos un nombre, se relaciona con este sistema visual. Va a ver que hay unas como redes, como unas rayitas, que en el fondo vamos a llamarles nervios, que son rojos y otros azules, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando ustedes, acuérdense, vamos a ir un poquito más atrás en la materia. En el primer semestre, nosotros hablamos que en el sistema periférico había nervios raquídeos y nervios craneales. Habían 12 pares de nervios craneales. Y los nervios craneales, como los nervios raquídeos, pertenecen al sistema nervioso periférico. Y ese sistema nervioso periférico, estos nervios pueden ser autónomos o pueden ser voluntarios. O sea, pueden ser somáticos o pueden ser neurovegetativos, que son los que son autónomos. ¿Ya? Tenemos esos dos sistemas que están influenciando. Cuando llegan estas fibras, lo primero que cuando ustedes ven este objeto, que están viendo ahora la lámina, pero yo estoy ahora mostrándoles un poco lo que está viendo este caballero, que es el objeto natural, ¿ok? Hay un sistema de procesamiento, o sea, lo primero que pasa es que llega esta información de forma de luz a las áreas de los conos y bastones, que son células receptoras digamos, del ojo, ¿ya? El ojo es bien interesante porque si se dan cuenta, la información que llega a lo que se llama la pupila, ya la pupila si es más oscuro se va a agrandar, pero si está más claro se va a contraer, ¿ya? Y eso lo hace también con un cristalino que te ayuda, que es como que ayuda a generar esta plasticidad, digamos, a nivel del iris, ¿ok? Perdón, de tu pupila, no del iris, de la pupila, va a ayudarla ya, digamos, a ser más amplia o encogerse según si hay más luz o menos luz. Y esa información, ya, ¿ok? Llega a una parte que se llama, que es la fobia, ¿ya? Entre la fobia y la retina. Es ahí donde está esta célula, que son los conocimientos, sobre todo en lo que es la parte de la fobia, como acá dice mácula y fobia. La mácula es como este líquido medio rojo, ¿ya? Y la retina es lo que ustedes ven como en color más blanco, y la fobia está como hacia el final. Y aquí hay un punto ciego, que incluso no tiene ni conos ni bastones, aquí nos llega información, ¿ya? No nos damos ni cuenta, pero no nos llega. ¿Ok? Bueno, y esta fobia que tiene los conos y bastones va a ser la célula receptora, y que esa célula receptora del cono y bastón que activó onda lumínica, va a transformar, va a hacer un cambio de membrana para pasar al nervio óptico. ¿Ok? Y de ese nervio óptico, que ya es nervio, estamos hablando que va a haber hay una transducción de esta célula receptora hacia este nervio, que en este caso va a ser sensitivo, ya aferente, porque va a subir, va a ir hacia las sensaciones. Entonces en eso se produce esa transducción, que pasó de lo que era una estimulación lumínica a una transformación en un impulso electroquímico. Ahora, ¿por qué se dice transducción? Porque es una traducción para que continúe la información. Ahora, en ese nervio óptico, si se dan cuenta, nosotros hay una parte donde se llama el tracto óptico, que incluso se ve desde abajo del cerebro, y que en realidad el tracto es porque es un conjunto como de nervios, como ustedes ven acá, ¿ya? Y que en el fondo lo que hacen es cruzarse, ¿ok? Y en ese tracto óptico, después que el nervio ocular, el nervio óptico, que era sensorial, llega a este nivel, es porque pasa por el tronco cerebral y llega a una parte donde el tracto óptico está en la parte del puente Barioli, un poquito más arriba, ¿ya? Y ese tracto óptico es un conjunto ya de, digamos,
de haces, que son nervios, pero que ya estamos dentro del sistema nervioso central. ¿Ya? Ya no son estos nervios grandes, sino que aquí se van a llamar fibras nerviosas. Y esas fibras nerviosas, que son del tracto, se van a cruzar. Algunas se van a mantener en el mismo lugar. ¿Ya? O sea, van a ser, cuando son del mismo lado, perdón, del mismo hemisferio, ¿ya? Son fibras, digamos, ipsilaterales, se dice. ¿Ya? Y se dice ipsilaterales porque son en la misma dirección. Pero hay otras que se van a cruzar y van a ir al otro hemisferio. Y esas se llaman contralaterales. ¿Ya? Entonces vamos a tener, fíjense, que llegó el nervio óptico, que era del sistema nervioso periférico, y llega a esta parte donde está ya el núcleo, es el núcleo está ahí. El tracto óptico, que es a nivel más que nada como más del tronco cefálico, ¿ok? Y que lo que va a generar va a ser un poquito más arriba del tronco cefálico. Perdón, va a estar en... Ay, espérate, está cerca del mesencéfalo en realidad ya. Pero está en la parte más, y no les voy a preguntar dónde, pero sí entender que el tracto óptico no son ya los nervios periféricos, sino que ahí ya estamos en una parte del encéfalo, la parte más baja del encéfalo. Que tiene que ver con... En ese tracto son fibras, y esas fibras hay algunas que son ipsilaterales, del mismo lado, y otras que son contralaterales. Y eso nos pasa en cada uno de nuestros ojos. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Hasta donde yo les estoy contando, pasamos de la parte periférica que hizo la transducción con nuestro sistema nervio periférico a la parte de las estructuras subcorticales. Cuando llegamos a este tracto óptico, ya que en el fondo está ya en el encéfalo, ¿ok? En esta parte del tracto óptico ya estamos en una estructura subcortical, que va a estar como más o menos al final del tronco, que tiene que ver con mesencéfalo, entre el puente vagal y el mesencéfalo. Va a tomar, y hasta ahí, hasta el tálamo, toda esta parte que estoy dando la vuelta, que voy a tomar un lápiz, y lo voy a poner así, todo esto que yo estoy poniendo en azul, sería procesamiento subcortical, ¿ya? ¿Cuándo vamos al cortical? ¿Cuándo vamos al cortical? Quiero ver si puedo encontrar otro color. No, ese no. ¿Puedo ir al cortical? No me deja. Aquí, ya. ¿Cuándo voy al cortical? Cuando estoy en esta parte. Aquí. No me agarra. Espérate. Lo saco. Eliminar. Ok. Voy a ponerle en otro color. Ya, nada. Hoy estoy puro leseando. Ya. Voy a salirme de acá. Suprimir. Sí. Ya. Esto que puse como una línea con naranjo, ya serían el procesamiento cortical. Y este procesamiento cortical empieza en la corteza visual primaria. Pero ese es un primer paso, porque ahí se recepciona la información. ¿Ya? Si se dan cuenta, llega la información ahí. Y en la corteza visual primaria es unimodal y es un procesamiento más como en píxel. Algunas células se encargan, por ejemplo, de la diferencia lumínica, otras se encargan de algo más como la tridimensionalidad, por ejemplo, y en ellas, ya en esta corteza primaria, inmediatamente está la visual secundaria y la visual terciaria que se conecta con el lóbulo parietal y con el lóbulo temporal. Entonces, en esta primera parte, cuando llega, parte 1 de la corteza visual, de la procesamiento cortical, es con la corteza visual primaria, que es donde llega la información, pero todavía no hay una percepción, solo llegan los estímulos, ¿ya? A nivel cerebral. En la primera parte donde se procesan. Para luego
pasar por los procesamientos secundarios y terciarios, y cuando recién estás en el terciario, que significa una supramodalidad o una multimodalidad o varias modalidades, es porque estamos hablando de que no solamente involucra ya solo las modalidades de la visión, sino que involucra las terciarias modalidades de otras, digamos, de otros lóbulos. Y en este ejemplo, lo que nosotros vemos es que si nosotros estamos viendo esta manzana, vamos a tener dos rutas. Ya que la otra vez me preguntaba, hay una ruta dorsal, ya que pasó aquí por esta zona, espérense, acá donde yo estoy poniendo ruta dorsal, aquí está la primaria y aquí hay unas B2 que son las secundarias, que siguen siendo unimodales, pero están como más integradas. Pero cuando yo soy capaz de mirar el objeto y ponerlo en una orientación de espacio, cuando está conectado con el lóbulo temporal, la parte posterior, que tiene que ver con la espacialidad. Entonces aquí, por esta ruta dorsal, yo puedo saber, digamos, es una ruta, como dice acá, dorsal, que dice el dónde, o sea, dónde está. Pero también hago una conexión de asociación y tengo una ruta ventral. Y esa ruta ventral se junta con el lóbulo temporal. Entonces me puede decir qué es. Entonces cuando yo veo el dibujo y digo, esto es una manzana, hizo todo este procesamiento ya para llegar a la visual primaria y llegar a la secundaria recién, perdón, a las áreas de integración terciaria, para poder tener estas dos, para generar estas dos rutas, una dorsal y otra ventral, y poner el objeto en el espacio y darle un nombre. Y ahí es donde se produce esto que hablamos de la percepción. ¿Sí? Chicos, ¿dudas? Ok. Pregunta, ¿dónde estaría entonces, según lo que yo les dije, dónde estaría el procesamiento subcortical? Acá. Chicos, está en azul ahí mismo. Ya. En el azul está el procesamiento, digamos, ahí está, el primario, subcortical, y que no me sale en este momento. Aquí sea un lápiz, pincel, ahí está. ¿Ya? Y acá, eso estoy aquí poniendo así como en otro color, sería el cortical, que se uniría con esto de acá, esta parte de integración. Aquí es donde se produce la integración, por eso se habla de dos rutas, una dorsal, que va a ser parietal, y una ventral, que tiene que ver con el poder darle un nombre a los objetos. Ya, ¿estamos hasta acá? Vamos a hacer, sí, ya, vamos a hacer un pequeño, vamos a avisar con el oído un poco el mismo proceso. Por aquí entra un estímulo mecánico, ¿no es cierto? Y aquí donde ustedes ven que están la cóclea y los canales semicirculares, hay ciertos cilios que se mueven y que generan que se active el nervio auditivo, por ejemplo, ¿ya? Y cuando se activa el nervio auditivo, esta es la primera, ahí se produce la transducción, ¿ok? Y que si se dan cuenta, está dentro del oído más interno. Cuando se produce el nervio, ahí sí, ahí volvió, ya. Quiero que veamos acá lo siguiente, miren. Acá está la cóclea, ¿no es cierto? Los núcleos cocleares, y lo que va a pasar es que esta información, que era del nervio
auditivo, va a llegar a lo que es la formación reticular, o sea, va a llegar a las zonas relacionadas con el puente de Darioli y el mesencéfalo, ¿ya? Y ahí, cuando estamos en esa parte del puente Varioli, mesencéfalo y que después va al tálamo, estamos hablando de estructuras subcorticales, ¿ya? Entonces, en este procesamiento, para que genere la integración visual, va, digamos, la información llega a la formación reticular, ¿ya? Y esta sube hacia el tálamo, ¿ok? Que aquí habla del colículo inferior y superior, ya eso está dentro del mesencéfalo, y luego el tálamo, que hace una proyección hacia las zonas primarias, que están acá, ya, una proyección hacia las zonas de la corteza auditiva primaria, y luego esas se integran con la corteza, digamos, auditiva, o sea, la primera con otras áreas que tienen que ver con la memoria y también con las zonas frontales, ¿ya? Y eso hace que cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos un sonido, por darle el ejemplo, sin querer y en forma súper inconsciente, nosotros hacemos movimiento hacia ese sonido, ¿ok? ¿Ya? Y esas áreas de integración, para que ese sonido pase a ser música o pase a ser palabra, necesita conectarse con otras áreas de la parte parietal y también temporal. Y frontal porque tienes que irle dando como ciertos nombres a esos sonidos. ¿Ok? Entonces es más o menos lo mismo, lo que quiero mostrarle aquí, que siempre se produce el mismo sistema. Hay un órgano sensorial donde llega un estímulo, ya ese estímulo activa ya a este órgano sensorial que traduce, ya que donde las células receptores traducen, hacen un proceso de transducción hacia un impulso electroquímico que están en los nervios diferentes, los nervios periféricos y llegan a las estructuras subcorticales, siendo estas alineadas como entre el mesencéfalo, tálamo, ya, hipotálamo, hipocampo, etc. Y posteriormente a ello llega una zona cortical, que en este caso, por ejemplo, las áreas auditivas primarias, y que hay áreas de integración, integrativas de información, donde el área de esta corteza de asociación primaria, esta corteza auditiva primaria va a conectarse posteriormente con otras áreas que tienen que ver, por ejemplo, con la área vérnica, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, ¿ya? O también con la parte del hipocampo, pero claro, el hipocampo porque va a tener que recuperar información para dar un nombre, ¿ok? Y si tengo que mantener una conversación, seguramente también voy a usar áreas más complejas y jerárquicas que son parte del área frontal. Yo creo que eso es lo importante de poder comprender estos pasos, ¿ya? Y acá el otro que es bastante interesante, porque van juntos, muchas veces cuando es olfato y gusto, muchas veces van juntos, usan algunas veces las mismas vías, ¿ok? Y esto tiene como los mismos ejemplos, pero el que quiero mostrarles es porque tiene algo de distinto. A nivel del olfato, yo sé que aquí no se ve muy bien, seguramente ustedes van a poder encontrar después uno mejor. Ustedes no son... Cuando olemos algo, que son los cilios olfatorios, al bulbo aquí, luego de estos bulbos olfatorios se transforma en el nervio olfatorio, que es el receptor aferente, digamos, de esta información, el que hace la traducción. Y esa traducción, primero, lo que ustedes ven aquí, llega a este sistema que es un sistema límbico, ¿ok? Por eso los olores límbicos y del hipotálamo, hipocampo, que es de memoria. Entonces, cuando llega la información ahí, que tiene que ver con la emoción y las memorias, efectivamente los olores nos traen recuerdos. Hace como toda una integración, ¿ok? Pero además, si nosotros en el mismo sistema también está lo que es la detección del sabor. Por eso se habla de que, por ejemplo, las comidas
Generalmente cuando tú haces la integración, hueles y al mismo tiempo sientes el sabor. Y de hecho cuando uno deja de oler, cuando está resfriado, se ve también afectado el sabor de las comidas, ¿ya? De hecho, yo me acuerdo de una amiga que tuvo COVID, que tuvo problemas en el bulbo olfatorio, o sea, en el fondo, esta parte se había, la parte del bulbo olfatorio es la que se vio afectada, que después, menos mal que son células que se pueden reponer, ¿ya? Estas células del bulbo olfatorio son células que se ha descubierto que pueden volver a regenerarse, ¿ok? Bueno, estas células llegan esta información ahí, pero cuando yo quiero hacer un control o quiero darle relato a esos olores, ya no solamente uso el hipocampo, sino que voy a las áreas frontales, ¿ya? Que es, digamos que es esta parte. Acá está el frontal, por acá arriba. A ver, espérense. Ahí. ¿Ok? En esta parte. ¿Ok? Está en la parte más subcortical hasta acá, que es como el centro del sabor y el olfato, pero cuando yo le quiero dar alguna interpretación ya a esos olores y a esos olfatos, tengo que usar mi lóbulo frontal en la parte prefrontal, que es donde yo le estoy poniendo el circulito. ¿Ya? Bien, esto es con respecto